Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en la Cumbre de Patriotas por Europa en Madrid. Un encuentro no solo de figuras políticas de alto calibre, sino que podría, marcar un antes y un después. Sí, sin duda un evento significativo. Estamos hablando de la tercera fuerza política, nada menos, en el Parlamento Europeo. Exacto, un grupo que no se anda con rodeos, ¿verdad? Con una visión muy clara sobre temas como la soberanía nacional, la inmigración, esa defensa de la identidad europea que tanto mencionan. Totalmente. Y esta cumbre en Madrid, con figuras como Santiago Abascal, Víctor Orbán, Marine Le Pen, en fin, es una señal de que este movimiento está, digamos, cobrando fuerza. Sin duda. Listos para desentrañar lo que se dijo y lo que significa para Europa. Yo estoy deseando. Preparados. Tenemos mucha información, discursos, análisis, reacciones. Hay mucho que analizar. Empecemos por el principio. Patriotas por Europa. 3 grandes temas. Soberanía nacional, defensa de la libertad e identidad europea. ¿Qué puntos concretos destacarías dentro de estos temas? Bueno, hablan mucho de proteger el legado cultural europeo, ¿no? Argumentan que está amenazado por la globalización y la inmigración. También rechazan políticas climáticas que consideran, perjudiciales para las economías nacionales. Y, por supuesto, la inmigración masiva, un punto central. Interesante. Para entender mejor estas ideas, creo que es clave analizar lo que dijeron los líderes en la cumbre. Empecemos con Santiago Abascal, presidente de BOICS. En su discurso trazó una línea, ¿no? Una división entre sus alianzas y las de otros líderes. Sí, mencionó a Pedro Sánchez, vinculándolo con Maduro y Hamas, y a Feijóo con von der Leyen. Una estrategia para diferenciarse. Posicionar a Patriotas por Europa como la única alternativa, digamos. Claro, busca presentarse como el único que defiende los, entre comillas, verdaderos intereses de Europa. Y hablando de líderes con posturas firmes, Víctor Orbán, primer ministro de Hungría. Sus críticas a las políticas migratorias de Bruselas fueron, bastante contundentes. Sí, las calificó de invasión y además alabó a Abascal, lo llamó magnífico líder patriota. Se refuerzan mutuamente, ¿no? Como aliados en esta lucha contra lo que consideran una amenaza a la identidad europea. Exacto, un frente unido. Y aunque no estuvo físicamente en Madrid, Javier Milei, presidente de Argentina, envió un mensaje de apoyo, ¿no? A los patriotas y a Abascal. Una muestra de que este movimiento, digamos, no se limita a Europa. Hay conexiones, un discurso similar que resuena en otras partes del mundo, especialmente en países con, polarización política. Cierto. Y Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional, también criticó duramente el pacto de inmigración de la UE. Lo llamó pacto de invasión demográfica, un término bastante fuerte. Refleja la preocupación de algunos sectores por el impacto de la inmigración en la cultura y la demografía europea. Un lenguaje que busca provocar, ¿no? Conectar con las emociones. Matteo Salvini, de la Liga Norte, también utilizó la palabra invasión al hablar de inmigración. Sí, justo después de ser absuelto en el caso Open Arms. Lo que le da más fuerza a su mensaje es como si dijera, la justicia me ha dado la razón, tenemos derecho a defendernos. Y hablando de líderes que no se andan con rodeos, Geert Wilders, líder del Partido por la Libertad en los Países Bajos, declaró la muerte de la ideología woke. Un término que se ha convertido en un símbolo, ¿no? De lo que ellos consideran una agenda progresista impuesta, una amenaza a los valores tradicionales. Wilders no solo la rechaza, sino que llama a echar a líderes como Macron, Scholz y Sánchez. Los ve como representantes de esa agenda. Un discurso sin duda confrontativo. Busca movilizar a sus seguidores. Y desde la República Checa, Andrej Babiš, ex primer ministro, también se unió a las críticas. Sí, hizo un llamado a destruir el Pacto Verde. Una oposición clara a las políticas que buscan combatir el cambio climático desde la Unión Europea. Una postura que choca, ¿no? Con la agenda ambientalista que prevalece en muchos sectores. Probablemente resuena con quienes ven estas políticas como una amenaza a su estilo de vida o a sus intereses económicos. Herbert Kickl, líder del FFPÖ en Austria, también habló de una rebelión contra el centralismo de Bruselas y la extrema izquierda. Busca capitalizar el descontento, ¿no?, de quienes se sienten ignorados o marginados por las instituciones europeas. Kickl se presenta como el líder de esa rebelión, ofreciendo una alternativa. Y André Ventura, líder de Chega, afirmó que Sánchez está más cerca de la cárcel y Abascal más cerca de la presidencia. Unas palabras que buscan sin duda generar impacto. Posicionar a Abascal como futuro líder de España, un lenguaje muy polarizante. Y no podemos olvidar su elogio a Donald Trump, ¿no? Por su postura sobre la identidad de género, insistiendo en la idea de que solo hay 2 sexos. Un tema que genera mucha controversia. Un tema que divide. Y Ventura se posiciona claramente. Para terminar este repaso, María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, envió un mensaje a los patriotas, destacando la importancia de la libertad,
la seguridad y la prosperidad. Un mensaje que busca conectar con los valores, ¿no? Que defiende Patriotas por Europa, presentándolos como esenciales. Machado, al hablar de la libertad, se conecta con su propia lucha, claro. Un ejemplo que utiliza para reforzar la idea de que la libertad es un valor que debe defenderse. Y para cerrar, Orbán, Le Pen y Wilders, 3 figuras claves, se unieron en un mensaje final. El futuro es de los patriotas. Somos la alternativa, declararon. Un llamado a la acción, una declaración de intenciones. Patriotas por Europa se presenta como la opción para aquellos que buscan un cambio. Pero, ¿qué significa realmente este cambio? ¿Qué implicaciones tiene? Esa es la gran pregunta. Y para responderla, creo que es fundamental analizar con más detalle el significado de esta cumbre, el contexto en el que se produce. Totalmente de acuerdo. No podemos quedarnos solo en la superficie. Hay que profundizar, analizar las ideas, los discursos, las estrategias. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en la próxima parte de nuestra inversión. No se la pierda. Seguimos con nuestra inversión, ¿no? En la cumbre de Patriotas por Europa. Y ahora viene lo interesante. Desentrañar lo que significa este evento en el contexto actual. Sí, porque hemos escuchado a los líderes, sus mensajes, sus críticas. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es solo retórica o hay algo más profundo que está impulsando este movimiento? Pues yo diría que hay varios factores. Por un lado, la crisis económica, ¿no? La de los últimos años. Ha generado mucha incertidumbre, descontento. La globalización, que para algunos ha traído beneficios, para muchos otros ha significado pérdida de empleos, precariedad, esa sensación de que el sistema ya no funciona para ellos. Y en ese contexto, la inmigración se convierte en un tema especialmente sensible. Muchos ciudadanos la perciben como una amenaza, ya sea a su seguridad, a su cultura o a su forma de vida. Exactamente. Y ahí es donde los discursos que hemos escuchado, los de la cumbre, encuentran un terreno fértil. Mensajes que apelan al miedo, a la nostalgia de un pasado, digamos, idealizado, a la defensa de una identidad nacional que se sienta amenazada. Un discurso que puede ser muy efectivo porque conecta con las emociones, ¿no? Con los miedos, con la necesidad de seguridad, de pertenencia. Y no olvidemos el papel de las redes sociales en todo esto. Se han convertido en un altavoz para estos mensajes, les permiten difundirse con una rapidez, un alcance sin precedentes. Totalmente. Las redes sociales han cambiado las reglas del juego, digamos, político. Ya no se trata solo de mítines o debates, sino de una batalla constante por la atención, por la viralidad, por construir narrativas que conecten. Y en ese nuevo escenario, movimientos como Patriotas por Europa se han adaptado muy bien. Utilizan un lenguaje directo, provocador, que genera impacto y se difunde rápidamente. ¿Crees que este éxito se basa únicamente en la estrategia y el marketing político? No creo que sea solo eso. Hay un malestar real, una frustración con el sistema, que estos movimientos están canalizando. No se trata solo de manipulación, hay gente que realmente se siente identificada. Claro, sería un error subestimar la fuerza de ese sentimiento de descontento. Pero también creo que es importante destacar que estos movimientos no son, digamos, monolíticos. Dentro de Patriotas por Europa hay diferentes sensibilidades, enfoques. Sin duda. No podemos meter a todos en el mismo saco. Hay matices, diferencias ideológicas, incluso dentro de un mismo grupo. Exactamente. Y eso es algo que debemos tener en cuenta al analizar, ¿no? Este tipo de eventos. No se trata solo de demonizar o de idealizar, sino de entender la complejidad del fenómeno, analizar los discursos, las motivaciones que hay detrás. Un análisis que debe ser riguroso, objetivo, que evite caer en simplificaciones o generalizaciones. Totalmente. Y creo que también es importante escuchar las voces críticas, las que alertan sobre los peligros, ¿no?, de este tipo de movimientos. Porque no se trata solo de un debate ideológico, hay preocupaciones legítimas sobre el impacto que pueden tener en la democracia, la convivencia, los derechos fundamentales. Por supuesto. Hay quienes advierten sobre el riesgo de que estos discursos nacionalistas xenófobos socaven la democracia, alimenten la intolerancia, la violencia. Es una preocupación que no podemos ignorar. Debemos estar atentos a las consecuencias de este auge del populismo y defender los valores democráticos que tanto nos ha costado construir. Y al mismo tiempo debemos entender las causas, ¿no? Las profundas. No basta con condenar, también hay que buscar soluciones a los problemas que están generando este descontento, esta polarización. Un desafío complejo. Bien. Que requiere un enfoque integral. Desde la política, la educación, la sociedad civil. Debemos trabajar para construir un futuro más justo, más inclusivo, más solidario. Un futuro donde se respeten los derechos de todos, donde la diversidad sea un valor y donde se promueva el diálogo, la tolerancia. Es un camino largo, pero creo que es el camino que debemos seguir. Y para recorrerlo es fundamental comprender el panorama actual. La cumbre de Patriotas por Europa, en este sentido, nos ha dado una visión, ¿no?, de las fuerzas que están en juego, de los desafíos. Una visión que nos invita a reflexionar, a debatir, a buscar soluciones conjuntas. ¿Y qué te parece si analizamos con más detalle las propuestas concretas que se han planteado? Porque no se trata solo de discursos, sino de acciones, de políticas, de decisiones. Me parece una excelente idea.
Veamos, por ejemplo, el tema de la soberanía nacional, un concepto que ha estado en el centro del debate. ¿Qué significa realmente soberanía nacional en el contexto actual? ¿Cómo se traduce en políticas? Esa es la pregunta clave. Patriotas por Europa aboga por un retorno a un modelo donde las naciones tengan mayor control, ¿no? Donde se limite la influencia de Bruselas. ¿Pero qué implica eso en la práctica? Menos integración, más proteccionismo, cierre de fronteras. Esas son algunas de las preguntas que se plantean. Hay quienes ven en esta defensa de la soberanía un riesgo para la unidad de Europa, un retroceso hacia el nacionalismo exacerbado, que tanto daño ha causado. Otros, en cambio, lo ven como una forma de proteger la identidad, ¿no? De asegurar que las decisiones se tomen en función de los intereses de cada país y no de una agenda globalista impuesta. Un debate complejo, con argumentos válidos en ambos lados. Lo importante es analizar las propuestas, evaluar sus posibles consecuencias y tomar decisiones informadas. Y para eso necesitamos información precisa, objetiva. Exacto. Y aquí es donde entra en juego nuestro papel, como analistas, como comunicadores, brindar a la audiencia las herramientas para que puedan formarse su propia opinión, para que puedan participar en este debate, de forma crítica, constructiva. Totalmente de acuerdo. Y hablando de información, creo que es importante destacar un aspecto que se mencionó, la crítica a ciertas políticas climáticas. Un tema que genera polémica, que divide. Sí, por un lado, quienes consideran que la lucha contra el cambio climático es una prioridad absoluta, una cuestión de supervivencia. Y por otro, quienes argumentan que estas políticas son demasiado costosas, que perjudican la economía, que no son realmente efectivas. Y en medio de este debate, voces como la de Babir, que llamó a destruir el Pacto Verde. Una postura radical que refleja la oposición de algunos sectores. Es un tema complejo, con implicaciones a nivel global. Y creo que es importante que lo abordemos con seriedad, ¿no? Sin caer en simplificaciones. Debemos escuchar todas las voces, analizar los argumentos y buscar soluciones que sean viables, sostenibles. Y hablando de soluciones, otro tema que estuvo muy presente fue el de la inmigración, un tema que genera mucha preocupación en ciertos sectores. Figuras como Le Pen o Salvini han sido muy críticos con las políticas migratorias de la Unión Europea, acusándolas de ser demasiado laxas, de poner en riesgo la seguridad. Y han propuesto medidas más restrictivas, el cierre de fronteras, la expulsión de inmigrantes, mayor vigilancia. Medidas que, sin duda, generarían un gran debate. Hay quienes las consideran necesarias para proteger la seguridad, la identidad, mientras que otros las ven como xenófobas, discriminatorias. Es un tema que nos lleva al corazón del debate sobre la identidad europea, sobre qué significa ser europeo en el siglo XXI. ¿Es Europa una fortaleza que debe protegerse, o es un espacio abierto al intercambio, a la diversidad, a la solidaridad? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, como en tantas otras cuestiones, no es simple. Debemos buscar un equilibrio, un punto de encuentro entre la necesidad de proteger nuestra identidad y la obligación de ser solidarios. Un equilibrio que no es fácil, pero que es fundamental para construir una Europa justa, próspera, pacífica. Y para encontrar ese equilibrio, necesitamos diálogo, debate, intercambio de ideas, escuchar todas las voces, incluso las que nos incomodan. Porque solo a través del diálogo, del respeto mutuo, de la búsqueda de soluciones conjuntas, podremos construir un futuro mejor para Europa. Y con esta reflexión, creo que es un buen momento para hacer una pausa. Hemos analizado los discursos, las ideas, las preocupaciones, pero aún nos queda un punto pendiente: las implicaciones de todo esto. ¿Qué significa esta cumbre para el futuro de Europa? ¿Hacia dónde se dirigen estos movimientos? ¿Qué desafíos nos esperan? Preguntas que intentaremos responder en la próxima parte de nuestro análisis. No se la pierdan. De vuelta a nuestra inmersión, la última ya, en esta cumbre de patriotas por Europa. Hemos analizado los discursos, las ideas, las preocupaciones. Pero ahora, toca mirar hacia adelante. ¿Qué nos dice todo esto sobre el futuro de Europa? ¿Hacia dónde nos lleva este auge de lo que llaman patriotismo? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Después de escuchar a líderes como Orbán, Le Pen, Abascal, Wilders, uno se pregunta, inevitablemente, si estamos ante un cambio de época. En el panorama político europeo, claro. Es que no es un fenómeno aislado, para nada. Patriotas por Europa, recordemos, ya es la tercera fuerza en el Parlamento Europeo. Y su influencia se extiende a nivel nacional en muchos países. ¿Qué crees que explica este éxito? ¿Un discurso oportunista? ¿O hay algo más profundo que conecta con la gente? Yo creo que hay un componente de oportunidad política, sin duda. Saben conectar con un sector de la sociedad, un sector que se siente desencantado, que ve en la Unión Europea una amenaza, ¿no? A su identidad, a su forma de vida. Hablan de la pérdida de soberanía, de la imposición de una agenda globalista que no tiene en cuenta a la gente común, de la amenaza a la identidad nacional por la inmigración masiva. Temas que, en un contexto de crisis económica y social, resuenan con mucha fuerza. Y ese mensaje, amplificado por las redes sociales, está calando hondo. Lo vimos en las últimas elecciones europeas, y lo vemos también en las elecciones nacionales. ¿Crees que este auge del patriotismo podría, en fin, fragmentar la Unión Europea? Es un escenario que no podemos descartar. La Unión Europea se enfrenta a muchos desafíos que ponen a prueba su cohesión.
La crisis del euro, la crisis migratoria, este auge del populismo. Si no es capaz de dar respuestas satisfactorias a estos desafíos, el riesgo de una fragmentación, de un retroceso hacia el nacionalismo, es real. Y la historia, no olvidemos esto, nos ha enseñado que las crisis, los periodos de crisis, pueden ser un caldo de cultivo para el extremismo, para la intolerancia, para la violencia. Es una realidad que no podemos ignorar. Y ante esta situación, ¿cuál debería ser la respuesta? ¿Cómo podemos defender, en fin, los valores democráticos que son la base de la Unión Europea? Pues mira, yo creo que hay dos líneas de acción fundamentales. Por un lado, abordar las causas profundas de este fenómeno. La desigualdad, la precariedad laboral, la sensación de inseguridad, el miedo al cambio. Si queremos combatir el populismo, tenemos que ofrecer soluciones. Soluciones a los problemas reales que lo alimentan. Es decir, no basta con criticar, hay que ofrecer alternativas, alternativas viables. Exactamente. Y la segunda línea de acción es la defensa activa de los valores democráticos, la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto a la diversidad. Tenemos que ser firmes en la defensa de estos valores, no podemos permitir que la xenofobia, el racismo, la intolerancia se normalicen. En nuestro discurso público me refiero. Es un desafío complejo, sin duda, pero creo que es un desafío que vale la pena afrontar. El futuro de Europa está en juego. Totalmente de acuerdo. Y el futuro de Europa, no lo olvidemos, se construye con el esfuerzo de todos, de los líderes, de las instituciones, de la sociedad civil, de cada uno de nosotros. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos participar, debatir, proponer soluciones, defender los valores en los que creemos. Y sobre todo, no perder la esperanza en un futuro mejor, en una Europa más justa, más libre, más humana. Esa es la clave. La esperanza en una Europa que sea un ejemplo para el mundo. Un faro de paz, de democracia, de progreso. Y con esa nota de esperanza cerramos nuestra inmersión en la Cumbre de Patriotas por Europa. Un evento que nos ha invitado a reflexionar, ¿no? Sobre el presente y el futuro de nuestro continente. Sobre los desafíos y las oportunidades que tenemos. Un análisis, en fin, que no pretende dar respuestas definitivas, sino abrir un espacio. Un espacio para el debate, para la reflexión, para la búsqueda de soluciones conjuntas. Porque el futuro de Europa, repito, se construye entre todos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.